que cambian. O sea, no me importa cambiar con todo el costo que tiene cambiar. Sí, hay un costo en eso. Claro, porque hay que aceptar un costo y es un costo que toda mi vida, cada vez que he cambiado, que cambié un montón de veces, arrastro ese costo. Y los líderes o los profesionales, por lo general, no salieron de sus carreras o de sus profesiones sabiendo cómo liderar. Y la búsqueda de propósito a veces se hace difícil porque estamos llenos de mensajes de otros, de vuelta, de lo correcto e incorrecto, y no terminamos mostrando nuestra verdadera esencia porque creemos que no la van a valorar. Bienvenidos a una nueva edición de CDM Podcast, el lugar donde viven las historias de las pymes, de los consultores, de esas personas de interés que muchas veces no tienen esa voz, nadie los conoce, están participando en el mundo corporativo, en el mundo de pyme, en el mundo de las empresas, de las organizaciones, y que a veces no sabemos quiénes son, qué está atrás de todo eso, ¿no? La mayoría de las empresas contrata siempre algún tipo de consultoría, en lo que sea, en distintas áreas, y parte de CDM Podcast es dar voz y dar a conocer esas historias de estas personas que están atrás de empresas y por ende quizás atrás de los productos y servicios que consumís vos. Así que gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en Spotify y viendo en YouTube en esta nueva edición en 2026, donde como siempre vamos al lugar de las empresas, al lugar donde están las personas, para conocerlos en su hábitat, en su lugar, que nos muestren, que nos cuenten, siendo sus anfitriones. Así que hoy estamos con Teddy. Un placer primero estar acá, estar en tu lugar. Gracias por recibirnos. Muchas gracias, Ari. Y la verdad es que ahora nos va a empezar a contar y vamos a empezar a charlar un poquito, a que nos cuentes y nos transmitas qué hace Teddy. Qué buena pregunta, ¿no? Ni siquiera yo sé qué hago. Bueno, a muchos le debe pasar. Es que tiene que ver con mi historia. ¿Qué es lo que hago todos los días, no? Sí. Mirá, voy a tomar agua para escucharte. Dale. Bueno, ¿qué tal a todos? Soy consultor, soy coach, soy mentor de empresarios. Trabajo con empresarios y en el mundo empresarial y de emprendedores hace muchos años. Arranqué trabajando en relación de dependencia, pero muy pronto me volqué, creo que inspirado por mi padre, mi madre, me volqué a emprender desde los 20 y pico. Así que de esa época que emprendo. Así que vengo brindando servicio y acompañamiento con diferentes historias que creo que las vamos a ir contando acá a lo largo de, supongo, de tus preguntas. Con diferentes empresas, con diferentes emprendimientos, con diferentes formas de ayudar al otro. Pero bueno, siempre he estado ahí con mi vocación de... O sea, lo que me mueve a mí es transformar las empresas. ¿Sí? Y para transformar las empresas hay que transformar a quienes trabajan en las empresas. Entonces, por eso me dedico, y hoy uno de mis emprendimientos es tener una academia de mentorías, ¿no? Para empresarios. Entonces, yo sé que si puedo acompañar a ese empresario a que transforme quién viene siendo hasta ahora y puede lograr pasar de un punto a otro, voy a estar de alguna manera transformando una empresa, ¿no? O acompañando a transformarla. Y si eso pasa, esa empresa va a impactar positivamente en sus clientes, en la sociedad y en todo el valor agregado que aporte, ¿no? Así que bueno, no sé si me extendí, pero... Está perfecto, igual vamos a ahondar después en detalles de todo este camino. Yo siempre digo, hay gente que vive emprendiendo, que tiene esa esencia de emprender y lo que ya construyó vuelve a construir o sobre eso construye algo más. Y a veces hay gente que hace lo mismo una vez y lo repite toda su vida. Sí. ¿Vos estás? En la primera. En la primera, en el primer sector. Bien. ¿Y desde cuánto hace que empezó todo este proceso? Mira, justo esta semana escribí una nota respecto a eso y yo recuerdo que entre los 13 y 14 años arrancó mi amor por buscar, descubrir, observar el mundo y no sé, tener como vocación o ganas de generar un cambio, de alguna manera.
en esa nota escribía que a mis 14, creo que no me acuerdo exactamente, pero entre los 13 y los 14, acompañado de mi madre, hice un curso control mental Silva. Sí. Que se había puesto de moda en esa época. Sí, Además, hoy me encuentro con gente de mi misma edad, mucha gente que también hizo a esa edad ese tipo de curso, o ese curso en particular, ¿no? Muy loco. Bueno, y ese curso me puso en el camino de entender al ser humano, de entender nuestra mente, de entender que no somos fijos. O sea que obviamente nuestra biología nos da una forma de ser, una personalidad, determinadas habilidades, determinadas limitaciones, pero más allá de eso está todo lo que aprendemos, ¿no? Nuestras habilidades. Y todo eso es transformable. Lo que pasa es que nos han enseñado de otras generaciones, o sea, nuestros padres, abuelos, muchos nos han dicho que vos sos así y qué le vas a hacer. No es transformable, no se puede cambiar. Claro, no se puede cambiar. Y a mí siempre me gustó desafiar esa idea. Así que eso me lleva a estar todo el tiempo aprendiendo y entendiendo el ser humano cada vez más. Y obviamente entendiéndome a mí cada vez más. Hay que seguirte el ritmo. Sí, hay que seguirme el ¿no? ritmo. Sí, porque no paro de aprender. Sí. Siempre un poquito más. Y en este hacer que decís, acompaño empresarios y con las mentorías, digo, ¿vos descubrís o notás algún hilo conductor, algo que veas en general que se da en los empresarios? ¿O cada uno es un mundo aparte y todo es totalmente distinto? Me gusta observar y que tengo la creencia de que hay tantas empresas como empresarios hay, ¿no? O sea, o hay tantas realidades como personas hay. Y cada persona tiene su mundo, tiene su historia, tiene tal vez su destino, tiene sus cuestiones a trabajar en su vida y sus habilidades. Entonces, para mí no hay uno igual a otro. Más allá de eso, obviamente hay sistemas de creencias generacionales, ¿no? Entonces no es lo mismo una empresa de los años 60, que de los 80, que de los 2000, que ahora, ¿no? Vos ves los jóvenes que emprenden ahora y emprenden con un sistema de creencias completamente diferente a los que emprendíamos a los 2000. O sea, nada que ver. O sea, cómo liderás, cómo llevas adelante la empresa, para qué lo haces, cómo lo haces. Todas esas preguntas que uno se las puede hacer o no, pero que en automático vos las ejecutás, cambian generación tras generación. Entonces ahí sí hay, como podríamos decir, como que hay promedios de camadas de empresarios que suelen promediar de una manera, con las excepciones, obviamente, ¿no? ¿Y esos para qué? Porque dijiste, recién estuvo bueno esto de los para qué. ¿Esos para qué cambiaron o siguen motivando lo mismo? No entendí la pregunta. Por ejemplo, ¿alguien que emprende en el 2000 o emprende ahora? Sí. ¿Ese para qué? ¿Hubo un cambio en el para qué? Sí. ¿O en el fondo es hacer un negocio? Bueno, justamente, está buena la pregunta que me haces porque es justamente lo que me dedico. O sea, nos enseñaron que las empresas, o sea, que trabajar, en definitiva, uno trabaja. O sea, si vos vas al diccionario, dice que trabajar es brindar un determinado esfuerzo a cambio de una retribución, ¿no? Entonces, si vos pensás cuál era el propósito que nos enseñaron de una empresa o de una organización con fin de lucro, ¿qué dice? Con fin de lucro. O sea, yo hago algo para recibir algo a cambio. Entonces, ¿cuál es el propósito históricamente de una empresa tradicional? Su propósito es ganar dinero. Sí, sí. Teddy, en este viaje que tenés de tu trayectoria, digo, contanos un poquito cómo es que hoy estás acá, cómo es que elegiste lo que elegiste. Porque entiendo que fue una elección, o te trajo la vida y fuiste con lo que el cauce del río. Bueno, yo creo que es un poco las dos, ¿eh? Mira, voy a tomar agua. Expláyese, por favor. Para darle un tinte de mirada a lo que te voy a contar de mi historia, ¿no? Pero yo creo que tenemos un determinado destino, tenemos como... Yo creo que nacemos con un camino de alguna manera prediseñado o un potencial de camino, y después está cómo lo transitamos. Con nuestro libre albedrío vamos tomando lecciones para un lado o para otro, y después vemos si nos escapamos del camino, nos fuimos por la banquina o vamos bastante alineados a ese posible camino. Bueno, dicho eso, bueno, yo empecé
o sea, una vez que terminé el colegio, decidí estudiar ingeniería industrial. Pensé que era esa mi carrera. Y a los 4 años de estar estudiando ingeniería industrial, no al primero, a los 4, me di cuenta que no. Bien, te tomaste tu tiempo. Me tomé mi tiempo, sí. Y bueno, o sea, me di cuenta que toda mi creatividad se había ido al tacho, ¿no? O sea, como que los primeros, sobre todo estos años de ingeniería industrial, los que hayan estudiado ingeniería saben que estudiás mucha matemática más que nada y no era lo que yo quería, ¿no? O sea, y me di cuenta que yo que me sentía un buscador y también creativo, se me había apagado todo eso. Y ahí cuando me di cuenta de eso dije, tengo que cambiar. Entonces, en esto de las personas que a veces son más de sostener lo que, sin importar qué, lo que decidieron, y las que cambian, yo soy de los que cambian. O sea, no me importa cambiar con todo el costo que tiene cambiar. Sí, hay un costo en eso. Claro, porque hay que aceptar un costo, y es un costo que toda mi vida, cada vez que he cambiado, que cambié un montón de veces, arrastro ese costo. Pero es algo innegociable para mí. Porque no me voy a quedar en algo que no apunta hacia mi felicidad o de las personas que están alrededor mío. Entonces, si necesito cambiar, lo voy a cambiar. No importa, en ese momento que hubiera tenido que enfrentar a mi viejo diciéndole que iba a dejar ingeniería. Bueno, y ahí pasé a diseño industrial. Carrera que me encantó, me fascinó. Ahí sí me conectó con la creatividad. Desarrolló toda esa otra parte que me faltaba. Y antes de terminar la carrera me fui. En realidad no es que me fui, la abandoné. O sea, me faltaba un final y una materia. ¿Y por qué? Porque en ese momento mi energía estaba puesta en el trabajo, estaba desesperado de estudiar. La mayoría, mi gente que ya habían pasado un montón de años, porque tuve que hacer de vuelta el CBC por segunda vez. Ahí 5 años haciendo, o sea, el 5.º año hice el CBC de vuelta, un año entero porque había materias anuales del CBC. O sea, que no podía arrancar la carrera, estaba en un estado de ansiedad arrancando la carrera de diseño industrial mientras mis amigos ya se estaban recibiendo y trabajando, ¿viste? Yo decía, bueno, y ahí tuve una carrera de 5 años, de vuelta. Entonces, claro, me encontré en una etapa que yo necesitaba poner en funcionamiento todo lo que estaba aprendiendo, lo que quería aportar al mundo. Entonces, llegó un momento que dije, priorizo mi trabajo y no la facu. Entonces, nada, visto hoy para atrás, fue una mala decisión haberlo dejado porque un poquito más de esfuerzo y tenía el título. Una lástima en ese sentido. Pero bueno, en ese momento hizo sentido eso y mi alma de buscador me llevó al siguiente paso. Bueno, y estuve trabajando en pymes, en diferentes tipos de pymes. Y en esas pymes, algo que me encanta que aprendí fue que aprendí todo lo que no había que hacer. La escuela del no. La escuela del no. O sea, y para hacértelo como un ejemplo rápido, en una empresa que trabajé en una carpintería muy grande, pero muy, muy grande, tenía muchas salas, ocupaba mitad de la manzana era mitad una fábrica, mitad otra. Y a los 2 días que entré y empecé a mirar empecé a ver que todos los matafuegos estaban muertos. Entonces voy y le digo a los 3-4 días que estaba ahí, me acerco, viste, con humildad, que yo diciendo, hablo con mi líder y le digo, che, me acabo de dar cuenta que me sacó corriendo, me dice, bueno, te puedo ocuparte de tu cosa, vos no tenés que ocuparte de eso. Y yo, bueno, a las 2 semanas que estoy ahí, estoy hablando con el líder de tapicería y de repente veo como unas luces, qué sé yo, miramos, todos gritando, incendio, incendio, se incendió. No. Se incendió a las 2 semanas de que yo había dicho que no había matafuegos, se empezó a incendiar. ¿Qué hicieron? Fueron buscando los matafuegos, tiraban y no andaban. Y entonces agarraron y trajeron la manguera, pero la manguera era peor porque el incendio se había producido por pegamento. Entonces el agua lo transporta. Imagínate una carpintería, una fábrica de muebles enorme, lo peor que se puede incendiar. Bueno, la cosa que yo en ese momento me iluminé, salí corriendo, salí a la calle y me fui a la otra fábrica, le toqué el timbre, me dice, ¿sí quién es? Yo le digo, soy de la fábrica al lado, ¿tenés matafuego? Pues se está incendiando. Sí, me dicen. Claro, desesperado que no se vayan a incendiar. Yo también.
Y bueno, la cosa es que me dieron 2 matafuegos, corrí un montón de metros con 2 matafuegos, entré a la fábrica y con esos matafuegos apagamos el fuego. Bueno, entonces, todo eso para contarte de que en todas esas empresas que trabajé me conecté constantemente con, no puede ser que pase esto tiene que cambiar, ¿cómo es que el dueño no se da cuenta de esto? Como que me fui con mucho de eso. La cultura del no te metas, ¿no? Y constantemente la cultura no te metas, cultura de... Me acuerdo que había uno de los dueños que cuando entraba, todo se enfriaba. Es como que nos avisamos en cadena. Ahí viene. Dejaban de hablar. Y todos, por ejemplo, por ahí estamos charlando nosotros, no charlando, sino tomando una decisión de la producción o qué sé yo. Y entonces nos damos vuelta y nos sentamos en la computadora para que el dueño pasaba y miraba a ver qué hacíamos, para que él crea que estábamos trabajando. Y no es que no estábamos trabajando, pero si estábamos hablando creía que paveábamos. Entonces generaba una tensión, un miedo, un alejamiento. Era horrible. Y bueno, esas cosas me fueron marcando. Bueno, pero pronto decidí emprender. Y bueno, puse mi primer estudio de diseño. Arranqué con diseño industrial, después incorporé diseño gráfico, arquitectura, comunicación. Y bueno, ese estudio fue creciendo, después se convirtió en una agencia y cada vez me fui acercando más a la empresa, ¿no? Dejando de ponerme del lado de la vereda del proveedor, de que brinda un servicio o un producto, y empezar a estar cada vez más del lado del asesoramiento, de la consultoría, de, mirá, y me pasaba de gente que venía y me decía, no, quiero hacer una web. Y cuando me ponía a ver, tenía que hacer muchas cosas antes que hacer una web. Y si hacíamos la web que nos pedían, le iba a errar por completo, no iba a vender nada, no le iba a servir nada de lo que nos pedía. Si yo hacía como delivery de web, ¿no? O delivery de cualquier producto que nos pidiera, ¿no? O una publicidad o lo que sea. Bueno, la cosa que me fui acercando cada vez más y era lo que me gustaba. Lo que me empecé a dar cuenta que lo que me gustaba era asesorar, acompañar de cerca y sobre todo, obviamente a los líderes, pero sobre todo a los empresarios. Y los empresarios empezaron a sentirse cómodos conmigo. Porque también un empresario te mira a veces, ¿viste? ¿Quién sos? ¿Viste? Sí, o sea, bueno, pero obviamente no con todos los empresarios, porque siempre hay algunos que tenés pelo, otros que no. Pero me empecé como a sentir mucho más cómodo ahí y me empecé a dedicar al asesoramiento, ¿no? Me empecé a dedicar a la comunicación, al marketing, a todo lo que tuviera que ver con asesorar a una marca y un empresario y tener una visión más panorámica de lo que estaba pasando. Y después de ahí hacer un puente entre lo que realmente necesitaba la empresa y el proveedor, ¿no? Y saber elegir al proveedor correcto, además. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que mi equipo a veces no era el correcto para lo que necesitaba la empresa. ¿Qué hacía? ¿Se lo vendía igual o no? Es una tentación, de es muchas agencias o algo. Claro. Bueno, yo tengo esto. Es que en definitiva tenés que pagar las cuentas. Si tenés un cliente y te está comprando un producto, vos lo tenés para vender. Pero por ahí no tenés a la persona correcta para lo que está pidiendo. Entonces yo ahí me empecé a dar cuenta y empecé a entrar en una crisis de ¿qué hago? ¿Estoy más lado de sostener mi empresa o estoy más lado de darle lo correcto que necesita el empresario? Y elegí ese lado. Entonces eso me llevó a un momento de crisis, de que estaba en un momento de que o agrandaba mucho la empresa, la llevaba a otro nivel, lo cual era invertir, era contratar mejor personal todavía, apostar, cambiar de edificio, todo un montón de cosas, con toda la incertidumbre que eso lleva, obviamente, sí. O era reducir todo y llevarlo hacia otro lado. Bueno, fui por ese lado. Y fue el momento que, en ese momento empecé a estudiar coaching. Entonces ahí empecé a entrar en toda mi otra rama de desarrollo humano, de liderazgo y demás, que fue la que empezó a tomar cada vez más fuerza hasta hoy. Y bueno, en ese momento reducí todo y lo convertí en una consultoría. Porque era donde yo más me sentía cómodo y mis clientes se sentían cómodos y donde yo empecé de repente a ya no venderte mi diseñador o mi programador y empezaba a decir, no, acá te conviene este y te conviene aquello. Entonces empecé a tener equipos externos. Pero con el tiempo cada vez me fui alejando más de lo operativo y me fui acercando más a ser ese asesor cercano a la empresa. ¿Y te definís como consultor o llegaste a consultor? Mira, nunca me he podido definir. Es como que cada vez que me defino siento que lo tengo que cambiar. Es como que siento que si me defino me rigidizo. Entonces me he llamado de todas cosas. Claro, porque en tu transcurso y en tus haceres y en tus empresas y lo que fuiste emprendiendo,
entiendo que hay gente que te conoce capaz por una agencia de comunicación, otro por una agencia de diseño, otro por capacitaciones, otro, digo, Sí. entonces, Sí. ¿qué es Teddy? Y acá después seguí con esto, pero por favor no me vas a olvidar que me expliques Teddy. Bien, ahí te explico Teddy, sí. Entonces, pero ¿cuál de las dos primeras? No, seguí con él. Okay. Entonces, bueno, en ese momento también me empecé a dar cuenta de algo clave que desde lo que yo brindaba operativo y demás, tenía que ver con cuestiones más técnicas para darle a una empresa, ¿no? Venta, comunicación, etc. Pero me da cuenta que cuando yo entregaba un plan de comunicación, por ejemplo, bien asesoramiento, consultoría y demás, implementaban el 50% de eso, por decirte algo. Algunos más, algunos menos y demás. Y sin embargo la solución era espectacular y reconocida por ellos que era espectacular. Y tenía un montón de investigación y un montón de trabajo y un montón de profesionales por a veces que participaban de eso. Y decís, ¿por qué no implementan? ¿O por qué lo posponen o lo procrastinan o lo que sea que pasaba, ¿no? Entonces me daba cuenta que había un factor humano que no tenía que ver con lo técnico. Y entonces dije, ¿y acá qué hago? Claro, en mi vocación de poder ayudar, dije, yo no me puedo contentar con esto, no puedo brindar solamente lo que sea asesoramiento de lo técnico acá. Yo tengo que lograr que la empresa logre resultados. A mí me importa el resultado de la empresa, no me importa el producto en sí mismo. Entonces eso me llevó a que estudie coaching, estudie liderazgo y empecé a estudiar lo que en un principio de mi vida, más volcado a lo que fue mi experiencia con mi madre, de enfocarme desde los 13, 14 años en adelante del desarrollo humano, el comportamiento humano, entender la mente y demás. Volví a rescatarlo ahí con el coaching y empecé a entrenarme cada vez más en eso. Y entonces desarrollé otra consultora. Tenía mi consultora de comunicación, diseño y demás, y en paralelo, más desde lo técnico, de asesoramiento, y por otro lado, mi consultora de desarrollo humano y desarrollo organizacional. Entonces ahí empecé como si fuera un diseñador o un arquitecto de empresas, entonces poder diagnosticar qué le pasa a la empresa en su conjunto y poder entender cuáles son las variables que hay que atacar, pero desde dos aspectos, desde lo técnico y ahora desde lo humano. Entonces empecé a entender que también que los empresarios, por lo general, y los líderes o los profesionales, por lo general no salieron de sus carreras o de sus profesiones sabiendo cómo liderar. Y entonces ahí empecé a encontrar una beta súper importante que muchas empresas le dan muy poca cabida o no le dan la cabida suficiente para hacer transformar sus negocios. Y transformar sus negocios me refiero a ganar más dinero. Me refiero a que crezca el negocio, que evolucione o que lleve al estado que ellos quieren que lleve. Y si vos diagnosticás la mayoría de las empresas que tienen un techo y no logran, pasa más por lo humano que por lo técnico. Me llevas a pensar, muchas empresas cuando traen a alguien, no sé, un gerente comercial, por ejemplo, dicen, fue muy buen gerente comercial en tal empresa, lo traigo porque acá va a implementar lo mismo y vamos a llegar a esos objetivos. Y después no pasa. Y a los 6, 8 meses se va. Sí. O lo van, ¿no? O le agradecen el tiempo que estuvo con ellos. Sí. Sí, porque no encaja en el modelo de liderazgo que tiene la empresa, en los valores del líder, en la cultura, en la forma de llevar adelante las cosas. O sea, hay un choque ahí, que es uno de los grandes errores que se cometen en la búsqueda de selección, que no se hacen buenos estudios del fit cultural. Me trabé la palabra. Entonces, eso es clave. Estás metiendo a alguien en la empresa que desde lo técnico puede estar bien, pero desde lo humano no encaja en tu mirada, en tu forma de ser, en cómo... Entonces empieza a haber roce, y esa persona cada vez produce menos, cada vez entrega menos, cada vez te genera más costo. ¿Y los costos de la búsqueda? Porque recién nombraste la búsqueda laboral. Bien, ahí muy interesante eso. Y que esa es otra cosa que yo observo, que los empresarios no miden los costos de no ocuparse de las partes blandas de la empresa, del liderazgo, de lo humano, etc. Y tiene costos enormes cuando lo empiezas a mirar. Pero enorme que se te cae la mandíbula al piso y decís, no puede ser que estés perdiendo esa guita. Sí, la estás perdiendo. ¿Y entonces qué hago? Bueno, ahí lleva... Pero como no lo medimos, parece que lo damos por hecho, damos por sentado. Bueno, pero hay áreas que se encargan de búsqueda y selección o empresas. Nosotros hacemos búsquedas también y es el costo que tienen por la búsqueda. Sí, pero ¿cuál es el índice de rotación en tu empresa? No debería haber índice de rotación, debería ser mínimo.
Porque si vos pensás una empresa en la cual los empleados aman estar, primero porque sienten que el propósito de la empresa está buenísimo. Por otro lado, sienten que encuentran su lugar dentro de la empresa. Por otro lado, se sienten acompañados por sus líderes. Dicen, che, mi líder es un genio. O sea, me ayuda en lo que me sale mal y en lo que me sale bien me da total libertad y confía en mí y me permite que yo vuele. Entonces, ¿cómo te vas a ir de un espacio así? ¿Vos decís que lo valoran eso todas las personas? No, el mundo es un zoológico, hay de todo. Hay gente que cree completamente lo contrario, obviamente. El tema es cómo llegar a esas, ¿no? Digo, claro, pero digo... que compartan ese valor. Claro, pero es qué tipo de empresa quiero. Esa es la pregunta. Si quiero una empresa con valores, entonces ese es el mejor camino. Es alinear los valores de diferentes personas e ir todos juntos hacia ahí. Hablando súper genérico estoy hablando, ¿no? Pero entonces, hay algo hermoso. Por ejemplo, yo empecé a hacer números del costo que tiene no elegir bien a una persona. O sea, constantemente me encuentro con equipos donde los líderes se quejan de las personas que están en ese equipo y muchos de esos fueron porque fueron mal elegidos. O porque se les fueron, o se quejan porque se les fueron, o se le quejan porque los tienen enquistados en un equipo y chocan contra el equipo, producen menos, un montón de cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es tu proceso de selección? ¿Es el tradicional que la mayoría hace? Sí. Y bueno, ahí tenés un error grande. Porque no estás sabiendo llevar el proceso de selección al nivel que lo tenés que llevar para que tu índice de rotación o de sufrimiento, porque terminás teniendo... Es como que armes un equipo de fútbol. Es decir, ¿a quién pones delantero? Y a uno que sea bueno. Sí, que sea bueno, pero que juegue como vos crees que juegue. Sí. Y que fuera a la cancha se comporte como vos crees que se comporte. Sí. Y que a sus compañeros los trate como vos crees que los trate. Sí. Entonces es mucho más complejo, no es solamente que sepa patear. Claro. Entonces, ¿y cómo mido eso? Y bueno, ahí está. Vos tenés que aprender a hacerlo. Si vos no aprendés a hacerlo, terminás eligiendo a alguien por lo técnico y no por lo humano. Entonces ahí le errás por completo, terminás teniendo un costo enorme. O sea, yo he hecho mediciones con empresarios de cuánto les sale el error de estar rotando a una persona constantemente y son un montón de miles de dólares por año. Montón de miles. ¿2.000, 3.000? No, vamos hablando más de 10 fácil. Entre 10, 20, 25 mil dólares. $25.000. Depende del tipo de empresa, depende del tipo de cargo, depende de la cantidad de rotación que tiene ahí. O sea, hay empresas que rotan la misma persona, a veces 3, 4, 5 búsquedas en un año. Es una locura. Y hay otros que por ahí los tiran un poco más y lo rotan una vez por año, y otros cada 2, y otros cada 3. Pero sostuvieron durante 3 años una persona improductiva, una persona que choca contra el sistema en lugar de favorecerlo. O sea, ¿cuánto dinero perdiste en esos años? Lo que pasa es que al no almacenarlo, al no tenerlo tan palpable, es difícil verlo. Es que la gente por lo general piensa que el costo de la rotación es el costo de buscar a alguien. Es decir, bueno, ¿cuánto está? ¿En un sueldo y medio? Ponele. Sí. Ponele, por decir algo rápido. Bueno, no es el único costo. Porque incorporar a alguien nuevo es, mientras tanto, ese puesto y ese rol no se puede cumplir porque la persona entra nueva, no lo sabe. Entonces, mientras tanto, lo tiene que hacer alguien, ese rol. Por lo tanto, esa persona deja de hacer sus tareas principales y tiene que ejecutar esas durante un tiempo. Eso es pérdida de dinero. Mientras tanto, esa persona tiene que ser inducida. O sea, alguien le tiene que entrenar, enseñar de dónde está el baño, a cómo se hacen las cosas, con quién tiene que hablar. Todo eso es tiempo de otras personas. En tu experiencia, ¿los empresarios cuentan el dinero, todo eso? No. Y ahí le sumamos la capacitación de esa persona. Y ahí le sumamos la improductividad de esa persona. ¿Cuántos meses tarda en realmente lograr su nivel de productividad? La gente dice, sí, bueno, está bien, te ponen que en 6 meses está... Sí, ¿y qué costo te generó esos 6 meses? ¿Lo mediste? No lo medí. Medilo. ¿Sabés que si ese proceso de inducción es de 6 meses o de 3, no es lo mismo? Reducís a la mitad ese costo. ¿Cuántos miles de dólares te llevó ese proceso solamente? No lo sé. Bueno, medilo y vas a ver que se te va a caer la mandíbula al piso. Entonces, cuando tenés eso repetido por varias veces, no una vez. Hay empresas que tienen 20 o 30% de rotación. Es una locura. Sí, me está llevando a clientes que los voy pensando la rotación que tienen y en el fondo saben que tienen un costo muy grande porque dicen, yo no quiero que se vayan, o sea, yo quiero que se queden porque me cuesta formar. Como que entiendo que en la palabra está muchas veces, pero no sé si son tan conscientes como para después
invertir en un cambio real, ¿no? Digo, corporativo, como para poder sostener un propósito, sostener que la gente tenga ganas de ir a trabajar. Pero todo radica sobre lo mismo. En la facu vos te recibiste de ingeniero y no te enseñaron estas cuestiones humanas. Entonces, como no las sabes abordar. Entonces, la gente lleva las entrevistas o el proceso de selección de la manera que más o menos se suele hacer. Algunos lo hacen un poco mejor, algunos un poco mejor, pero hay pocas empresas que realmente innoven en eso. ¿Y por qué no innovan en eso? Porque no saben cómo hacerlo. Entonces, pero sin embargo, me imagino que el empresario va a querer ganar más dinero, va a ser más rentable su empresa. Bueno, esta, entre muchas otras, es una de las áreas enormes donde pueden ganar mucho dinero. Y no lo saben a veces. Entonces es falta de conciencia, es falta de conocimiento, es falta... Y te digo esta como un montón de otras cosas. Tener un mal líder en un equipo, la gente dice, bueno, está bien, a veces los trata mal o a veces no lo sabe liderar. Pero me rinde. Claro. Pero decime, calculá cuánto dinero te hace perder. Ah, no sé. Bueno, porque no lo calculaste, es por lo cual todavía lo mantenés. Si vos hicieras el cálculo cuánto dinero te hace perder por costo hundido o por cuánto dinero no te hace ganar por llevar el equipo a un nivel espectacular de equipo realmente creativo que realmente entrega su milla extra, ¿cuánto dinero es? Te puedo asegurar que si yo a un empresario que lo hago, lo ayudo a hacer esos cálculos, dice, la pelota, entonces empiezo a invertir o en sacar a esta persona o entrenarla. Porque me es baratísimo entrenar a esa persona y ayudar a que se transforme frente a todo el costo hundido que tengo del que lidere mal. Pero como no se mide el mal liderazgo, no se mide, que a mí me vuelve loco que no se mida, no sabes, es como que no... Che, voy perdiendo vida todos los meses. ¿Y cuánto? No sé, pero yo sé que algo pierdo. En general, y me estoy yendo por las ramas, pero digo, en general sostienen esos perfiles porque me dicen, llega temprano, está siempre, claro. Y cuando lo necesito está. Esa es la explicación adormecedora. Esa aplicación adormecedora sostiene todo como está. Pero claro, de vuelta, y yo lo doy la derecha, como no lo medís, parece que es poco. Y si parece que es poco, ¿vale el esfuerzo? No. Porque obviamente que entrenar a una persona o tomar conciencia de algo, de hacer un cambio, lleva un esfuerzo. Lleva tiempo, dedicación, foco, dinero, todo. Entonces, ¿vale la pena o no? Entonces, el no medirlo, por ahí lo medís y no es tan alto. Y te quedas tranquilo, decís, no lo toco, no invierto acá. Bien, cerraste una puerta, pero cerraste una puerta con conocimiento, con conciencia. No cerraste una puerta sin saber realmente el resultado atrás. Y todas esas cosas blandas se pueden medir. O sea, y hay muchas de esas que son muy fáciles de medir, no son complejas de medir. Entonces, si yo entro por lo general a una empresa y le digo, a ver, mostrame tus KPIs o tus sistemas de medición, por lo general son de la operación, no son del liderazgo de las personas Y acá tenés un enorme baúl cerrado, un enorme ropero cerrado de cosas que vos podrías medir y que con esa información sos Dios. Porque puedes tomar decisiones más certeras, más claras y no hacerlo por intuición o por suposición o por porque me dijeron, después hice un cursito, me dijeron que tengo que poner foco acá. Está bien, medilo primero. Y a partir del resultado, ahí toma la decisión. Y eso se puede hacer. Me tenías que contestar lo de Teddy. Lo de Teddy. ¿Por qué Teddy? Porque digo, ahora te presenté, pero te presenté como Teddy también. Entonces digo, contanos un poco de vos y por qué llegamos a Teddy. Sí. Hay que animarse. Digo, si yo busco en internet, ¿te busco como Teddy? Sí. Claro. Otro nos animaría. En LinkedIn soy Teddy Barrena. Teddy Barrena, ok. Otro nos anima, dice, no, yo posiciono mi nombre. O un nombre ficticio de la agencia. Sí. O sea, yo me llamo Eduardo Pablo Barrena Guzmán. Larguísimo, aburrido, qué sé yo. Y Eduardo es muy serio. Eduardo me decían mis viejos cuando se calentaban conmigo. Pero Teddy lo puso mi abuelo materno, origen inglés, y Eddie y Teddy a veces son sobrenombres de Eduardo. Me puso Teddy chico y toda mi familia, todo el mundo siempre me llamó Teddy. Y a mí Teddy me conecta más con lo humano, Eduardo más con lo serio, con lo correcto, ¿viste? Y la verdad que cuando yo trabajo con un empresario o trabajo con una persona o
o en la vida misma propia, la vida personal mía, yo me siento cómodo con Teddy. O sea, me llaman Eduardo y no me doy vuelta en la calle. Y menos Pablo. O sea, después me dice Pablo, no sé, ¿a quién está llamando? Me tengo que acordar que Pablo es mi segundo nombre. Pero Eduardo no me doy vuelta, es raro. Solamente cuando presento el DNI o en algún lado tengo que llenar un formulario con nombre, uso el nombre. Pero no siento que vibro tan bien. Obviamente es mi nombre y me gusta, no es que no me guste, pero Teddy es como, no sé, es con el nombre que vibro. Y ahí entras vos, Ariel Rizzo, en la historia. Porque hace muchos años, vos te acordarás, que yo en un momento estuve, al principio de, bueno, no sé si al principio, sí, al principio de una de mis agencias, yo me hacía llamar Eduardo porque sentía que Teddy era como medio infantil o que no me iban a respetar con Teddy. Pero estaba conflictuado con eso. Y en una... Te diría que lo más difícil fue dijiste, trabajar con mi viejo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esconder el Teddy? ¿Sí? Sos Teddy para todo el mundo. ¿Por qué tenés que usar el otro nombre porque es el correcto? Y ahí me hiciste pensar y me ayudaste a tomar la decisión que quería tomar de fondo y que no me animaba porque estaba entre lo correcto, lo incorrecto, lo que yo quiero, lo que el mundo quiere. Viste, a veces que está... Tu imagen pública. Enfrentado en tu imagen pública y a veces necesitas un empujoncito. Y ese día me diste un empujoncito y me animé a volver a usar Teddy. Así que de ese momento uso Teddy. Al que le va bien, y al que no, que siga su curso. Yo creo que gracias por este reconocimiento y no sé si hice bien o hice mal, después lo veremos. No sé. Me jugaré la historia por eso. Pero me hiciste acordar, nosotros cuando empezamos Club de Marketing, mira, decíamos profesionales, ¿no? De marketing y comunicación. Sí. Éramos chicos, teníamos 20 y pico de años y un poco queríamos esconder que éramos jóvenes. Sí, y que, es verdad. Y un día me senté con un empresario, una empresa muy grande, y creo que nos tomó casi como sus hijos, ¿no? Digo, éramos los hijos que no tenía y nos daba todo. Y él le encantaba tener reuniones con nosotros, le encantaba. Y en un momento le pregunté, digo, che, nos dedicás mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Entonces me dijo, mira, ustedes me traen frescura, energía, alegría, proyectos, juventud, un montón de cosas que yo salgo de esta reunión recargado. Claro, energizado. Y miré nuestro brochure. No decía nada de eso. ¿Por qué? Escondíamos juventud. Claro. Escondíamos energía. ¿Por qué? No, había que ser corporativo, profesional y mostrar. Y a mí el empujoncito me lo dio esta persona, por ejemplo. Y después de ahí fue jóvenes. Y después de ahí fue lo que brindamos, que hoy quizás ya estoy más grande, pero el equipo siempre hay jóvenes. Claro. O siempre hacemos pasantías, ¿viste? Es como esto de tu identidad. Bueno, este tema es súper interesante y es lo que me dedico yo. Yo ayudo tanto a empresas como profesionales a encontrar su propósito, ¿no? Y la búsqueda de propósito a veces se hace difícil porque estamos llenos de mensajes de otros, de vuelta, de lo correcto e incorrecto, y no terminamos mostrando nuestra verdadera esencia porque creemos que no la van a valorar. Y yo cuando trabajaba con marcas hace muchos años, la marca me decía, no, porque nosotros queremos esta fachada, ¿no? Queremos ser de tal manera y posicionar de tal manera. Y yo en su momento, me dijeran lo que me dijeran, yo me ponía a trabajar a construirles esa imagen que querían. Pero después con el tiempo, cuando empecé a dedicarme al propósito y demás, empecé a decir, no, vos tenés que transportar tu verdadera esencia. Ahí es donde te van a elegir verdaderamente. Ahí donde está tu verdadero potencial de ser alguien que aporte valor, llamarlo empresa o persona, que aporte valor a la sociedad, siendo vos mismo al 100%. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que mi propósito personal tenía que ver con ayudar a que las personas conecten con su verdadera esencia, se sientan confiados en ella y la puedan transportar a sus fachadas. Que sus fachadas sean verdaderas, no sean falsas. Nuestros valores, ¿no? Y ponen el listado de valores y después nada que ver a eso. Son valores de diccionario, no son valores reales, no son los que realmente los transportan ahí. Y hoy hechos por IA. Y hoy hechos por IA, sí. Igual ojo que la IA, si vos la sabés conducir bien, te ayuda a encontrar tu propia esencia o demás. Ahí no vamos a entrar en ese tema porque da para otro. Dejémoslo para el segundo capítulo. Sí.
Pero bueno, pero mi camino con propósito es eso, y cuando una empresa encuentra su camino, su esencia, dejan de tenerle miedo a su cultura y la pasan a mostrar al mundo, como vos contabas recién, es maravilloso, porque ahí realmente los resultados empiezan a ocurrir. Cuando le perdés el miedo a mostrarte tal cual sos, a que te hagan bullying, ¿entendés? Porque se le hace bullying a una empresa también, no solamente a las personas. Sí, sí. A que vayan a opinar que está mal, que te presentes de tal manera, cuando le pierden miedo a eso y esa esencia que salen a mostrar tiene que ver con sus verdaderas habilidades, es mágico el resultado. Cuando las empresas encuentran eso, los resultados empiezan a cambiar. Y eso es lo que a mí me ilumina la cara, es lo que me gusta. Te apasiona, ¿no? Sí. Te veo cuando lo estás contando, la sonrisa, la forma, sí. Y sé que podrías hablar 7 horas de... Y es lo que a mí me ha costado y a su vez he podido hacer en mi vida. O sea, constantemente estoy en esa búsqueda conmigo mismo. Y en esa búsqueda de poder entenderme cada vez mejor a mí y qué mostrar de mí al mundo, en la medida que lo sigo puliendo, cada vez lo pulo más, cada vez más resultado me da y cada vez más orgulloso me siento. Y eso es una retroalimentación espectacular. Pero como me ha costado, he puesto foco en eso en mi vida, entonces he aprendido. Entonces puedo estar un paso adelante tal vez de otros que no han dedicado foco en eso. Entonces ahí puedo sentarme al lado de un empresario como mentor y ayudarlo a que se transforme y transforme su organización de la manera que necesita hacerlo. Me gusta esto de al lado, ¿no? De acompañarlo, no desde yo te cuento cómo es la historia, claro, o qué es lo que tenés que hacer, sino de acompañar. Que, bueno, es parte de la consultoría también. Bueno, ahí yo probé muchos roles. Probé el consultor, y el consultor es alguien que viene a traerte soluciones y te dice cómo son las cosas. Y hay una parte de eso que está buena, pero hay otra parte que no, porque terminas haciendo lo que el otro te dice. Y también probé el coach, porque me formé como coach. Y el coach está buenísimo porque te acompaña a que vos descubras un montón de cosas, pero no sabe técnicamente lo que vos haces. Y está bueno para que vos descubras y aprendas cosas y descubras, pero hay un lugar que queda vacío ahí en el coaching. Y por otro lado está el que te capacita y que te trae un conocimiento y te dice esto es así y vos aprendés de eso. Pero por ahí ese conocimiento a veces no lo puedes llevar a la práctica. ¿Y cómo te acompaña ese capacitador en la práctica? Porque como el rol de capacitador no te puede acompañar. Te da el conocimiento, es como un docente. El docente te dice, mira, yo te enseñé esto, ojalá que te vaya bien después en la vida, pero no te acompaña en la vida. Entonces ahí es donde yo encontré el rol del mentor como alguien que une a todos estos, une al consultor, al asesor, al coach, al... capacitador. Gracias, al capacitador y también al entrenador. El entrenador, como si fueras un personal trainer más, es alguien que te acompaña en la práctica, no en la teoría. Es alguien que va paso a paso en la medida que vos avanzás y te sostiene. Y te va sosteniendo. Entonces el mentor, yo estoy encontrando en el mentor el rol que me siento más cómodo y que creo que más valor y resultado le puedo aportar a alguien. Entonces en esa mentoría voy rotando mi rol. A veces es consultoría, a veces es coaching, a veces es entrenamiento, a veces es capacitación. Depende de lo que yo voy detectando. Entonces me da una determinada libertad. Pero ese mentor no está delante del empresario, no está atrás tampoco, no es el empresario que tiene que arrastrar a un empleado, ni es alguien que arrastra a un empresario, ni le dice lo que le tiene que decir, es alguien que está al lado, se acompaña. Entonces ahí es donde yo me siento cómodo y por lo general los empresarios se sienten cómodos. Y es un espacio transparente, ¿viste? No tiene nada que ver con la psicología, que te sentás en un diván y te pasa un proceso que vos no sabés qué está pensando. Todo es transparente, es conversado y es un acompañamiento para que logre el resultado. Ahora, en breve, vamos a ir al mano a mano, ¿sí? Muy bien. Un pequeño espacio que tenemos, donde Ceci, la que lo tiene generalmente con los entrevistados, en este caso no puede estar, pero me dejó las preguntas para Teddy, ¿sí? Literalmente. Un paquetito, así que ahora lo vamos a ver. Pero antes de ir ahí, te quería preguntar un poco con respecto a la trayectoria, a la actividad y a lo que estás haciendo, es
con el emprendedurismo, ¿no? Porque yo te veo y digo, ¿cuántas cosas emprendió, ¿no? ¿Cuántas cosas hizo? ¿Cuántas cosas dejó? ¿Qué es lo que te sigue motivando a seguir generando? Porque podrías decir, bueno, ya está. Ya hice un camino, ya estoy en la mentoría, descubrí esto. Bueno, ¿y ahora? Mira, el año pasado hice una sucesión de programas de capacitación, entrenamientos y demás muy poderosos. Diría con los mejores que hay en el mundo en esto. Y me reflejó de que me estaba durmiendo. En una parte yo lo sabía y era una elección, diciendo, bueno, o sea, yo el año pasado cumplí 50 años, ¿no? Entonces, uno también cada decenio, cada 10 años, uno como se replantea la vida que quiere, que yo hasta cuánto energía va a seguir poniendo, en qué momento, viste, te apuntalás, ¿no? O sea, y me di cuenta que yo me estaba apuntalando. Un poco quería, pero no estaba jugando el juego. O sea, decía que quería más, pero no estaba jugando el juego de más. Estaba jugando el juego de amesetarme. Y me di cuenta en ese proceso, en ese programa, de que me estaba comprando cosas que no quería. Es como que me estaba durmiendo. Como, bueno, ya está bien. Acá está todo bastante bien. ¿Para qué más? Pero cuando hice el programa me di cuenta que tenía fuego de mucho más. Necesidad de mucho más. Y es esto que vos me acabas de decir. Y no sé de dónde viene, Ari, pero quiero más. O sea, quiero más. O sea, mi camino de crecer, aprender y poder aprender y de estar varios pasos adelante en el sentido de aprender cosas nuevas para poder volcarlas, es algo que no quiero terminarlo. Hasta que me dé la cabeza, creo que lo voy a seguir haciendo. Y eso me lleva también a llevar hacia adelante mis emprendimientos. Y entonces yo me paro hoy y miro qué quiero hacer de mi vida, qué me entusiasma hoy en la vida. Y a lo largo de los diferentes años me van entusiasmando, va variando el entusiasmo, va cambiando de rumbo o se va fortaleciendo en una determinada dirección. Entonces ese ánimo, ese ímpetu de querer ser mejor, de aportar más al mundo, de impactar más a las personas, de llegar a más personas también, de trasladar este mensaje que lo siento tan potente y veo que le hace tan bien a las personas cuando trabajo con ellas y les transforma una organización, les transforma las relaciones, les transforma un montón de cosas. Digo, ¿cómo me voy a dormir en esto? Entonces, esa energía que creo que es bien del emprendedor, la tengo activa, aunque por ahí a veces se me puede llegar a dormir. ¿Entendés? Y si no estoy consciente, la puedo aplacar, ¿viste? Pero me di cuenta el año pasado que no quería aplacarla, así que tripliqué mi apuesta. La llevé mucho más arriba, mucho más arriba. No significa que vaya a llegar, pero el llevarla más arriba ya me marca una dirección. Entonces quiero más, quiero más. Me voy con esa reflexión y siempre lo tengo que unir con cosas y lo uno con gente que dice, es la que me tocó. ¿No? Bueno, y esto es un poco lo que hablamos del destino y las elecciones también, ¿no? Y yo creo que hay parte, yo veo mi recorrido hacia atrás y hacia donde llegué y lo que me imagino hacia adelante, y yo siento que mi recorrido sigue para adelante muy largo, entonces, y como seguir subiendo, no mesetado me refiero. Y entonces acepto mi recorrido, a pesar de que requiere esfuerzo. Es que hay una valentía en rehacer, por eso te dije emprendedor, pues por más que estés en el estadio que estás, digo, la persona o el empresario que está, la empresaria que está ahí atrás de su escritorio, en su oficina, en su empresa, a veces no quiere replantearse, porque es un costo, porque es un... ¿Qué quiero replantear? Ya está. A lo sumo tengo que dar el escalón, que es crecer, como decías antes. Bueno, es que no hay nada que esté bien y esté mal tampoco. O sea, hay gente que no necesariamente tiene que emprender. Hay gente que está bien para que... Pero una cosa es emprender y llevar adelante... O sea, este año arranqué 2 emprendimientos. Perdón, el año pasado arranqué 2 emprendimientos, por ejemplo. Con 50 años. Y creo que voy a arrancar más adelante, pero no sé. Pero digo, cada uno también tiene su historia, su bagaje. Yo creo... Y su destino, sobre todo. Pero más allá de que esa energía la vuelcas en un emprendimiento o en mejorar tu vida actual... Tal vez no es cambiar lo que estás haciendo, es evolucionar. Digo, para mí lo importante es esa energía. No importa si abrís algo nuevo. Lo importante es que no te duermas, porque si te dormís, te estás comprando mediocridad.
Y si estás comprando mediocridad, esa es la imagen que querés dar a tu familia, a tus hijos si tenés, a la sociedad y más que nada a vos mismo. La lucha es con uno. Te cierro con esto, hablaba con un empresario. Siempre estamos No. creciendo, invirtiendo, haciendo cosas nuevas. Nada más, está todo explotado. Estos años no me responden. fueron un poco más difíciles o hubo más vaivenes ya ¿no? La que me tocó desde hace años. y sostener. Pero bueno, siempre pasitos para adelante, Ni cambiar de por rubro. suerte. No, pero ¿cómo transformo esto para que, a pesar de que haya quilombos, porque quilombos los hay todos los días, bueno, o todos los meses, por decirlo, pero ¿cómo puedo pasarla bien igual? ¿Cómo puedo ir? O sea, un empresario es una persona que está diseñada para resolver problemas. Entonces, si me empieza a pasar como empresario que ya no quiero resolver los problemas, hay algo que está mal. Coincido, sí. Entonces, digo, ¿qué construiste? O sea, ¿hacia dónde estás yendo que terminas no queriendo solucionar los problemas para los cuales estás diseñado y elegiste estar? Entonces, ahí hay algo de que por ahí no es cambiar de emprendimiento o de empresa, es revisarte. Digo, ¿qué decisiones fui tomando en el último tiempo que me llevaron a sufrir en lugar de estar feliz con el emprendimiento a pesar de los contextos, los problemas, de las guerras del mundo, del país, de la inflación y demás? Buenísimo, me quedo con esa reflexión. Vamos a ver en el transcurso de la charla con qué nos vamos, con cuál va a ser la frase ganadora para definir el podcast, este episodio, y vamos a ir al mano a mano. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, ahora estamos con el ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. Acá son rápidas. Bien. Sobre algunos aspectos tuyos, quizás algunos un poco más personales, si bien nos estuviste contando un poco de tu historia, pero son un poquito más al hueso. ¿Sí? Dale. ¿Cuál es tu toque que tenés en el trabajo? Mi toque en el trabajo. Mi café. ¿En qué O sea, momento? La ceremonia cuando me despierto y bajo, armo mi café, mi computadora, todo, y me siento. Es como, tengo como toda una ceremonia con eso. No se puede interrumpir. Y me molesto si me lo interrumpen. O si... Sí, cualquier forma de interrupción. Estaba pensando ejemplos. Sí. ¿Qué te da miedo? No alcanzar los sueños que tengo. O sea, quedarme lejos. Eso. ¿Sentiste vergüenza alguna vez en la actividad? Estamos hablando de lo profesional, en la actividad que haces. ¿Sentiste vergüenza alguna vez? Sí. Varias veces sentí. Tampoco tantas, pero que me quedaron grabadas. ¿Te las tengo que contar? Algún aprendizaje de eso sería maravilloso. No sé si contarte esto. Yo creo que ahora todos quieren saber, y es más, el que estaba, lo puso y estaba cocinando, paró y dijo, a ver, y le está subiendo el volumen. Este es el momento donde están subiendo el volumen. No, en realidad es vergüenza para mí, para otros de afuera no es vergüenza. No sé si va al caso, pero bueno, en una época estaba trabajando con una empresa y pasé de trabajar con el dueño de la empresa, con el equipo. Estamos haciendo un trabajo espectacular, muy lindo, de poder trasladar el propósito de la organización al día a día, ¿no? al liderazgo y demás, y estamos con un grupo de líderes. Y estábamos haciendo juegos de roleplay, de ellos conversando y hablando sobre el propósito con sus equipos, ¿no? Y mi trabajo era después darle feedback. Bueno, uno de las personas, de los líderes a los cuales le di feedback, se enojó, o sea, no le gustó el feedback que le di, lo sintió personal en lugar de tomarlo como un aprendizaje, y se empezaron a enojar todos en cadena. Todos se enojaron. O sea, menos una persona, todos se empezaron a enojar. Sí, porque yo no estoy de acuerdo con esto, no me gusta. Es como que de repente se hubieran revelado, ¿viste? Como que...
Y pasamos de una situación muy linda de trabajo en profundidad a de repente que se revelan todo y yo dije, ¿qué pasó acá? Se me cambió la película, algo que no me esperaba y me sentí como que si todas las luces me apuntaran a mí y me sentí incómodo, me empecé a preguntar ¿qué hice algo mal? ¿Qué pasó? Después, mucho más adelante, entendí qué fue lo que pasó, por qué pasó, qué aprendizaje tomé yo, qué aprendizaje que no sé si lo tomaron o no, pero que tenían que tomar ellos. Pero en ese momento sentí vergüenza porque me sentí como que había hecho algo mal. Y imagínate que, por un lado por mi personalidad, pero por otro lado por mi rol de acompañar a alguien y de ayudar a alguien a que logre algo, lo peor que me puede pasar es que alguien se sienta ofendido o que se sienta, no sé si la palabra es ofendido, pero que se sienta mal con algo que yo hago para ayudar. Uh-huh. Entonces ahí la pasé mal en ese momento, la verdad la pasé mal. Bueno, gracias por contarlo, porque estabas ahí que lo cuento, no lo cuento, lo cuento. Bien, pudo salir y hace bien también sacarlo, ¿eh? Sí, obviamente lo trabajé yo, lo trabajé bastante. ¿Qué ganaste en todo este tiempo, en todo este trayecto? Esta vida que estás llevando de haciendo 8 pocitos de 1 metro. Mucha experiencia y mucho conocimiento. O sea, me doy cuenta que año tras año que pasa, más tiempo y hasta dinero invierto en capacitarme, en aprender, en conocer, porque sé que cuanto más aprendo yo, además de volcarlo en mi vida y en mi propio trabajo, tengo más habilidades para poder mirar a un costado a las personas que yo mentoreo y poder traerles ese aprendizaje, ese conocimiento o esa mirada que traigo de que el empresario no tiene que ocuparse de eso, me puedo ocupar yo y después yo traérselo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, te estoy haciendo largas las respuestas. Me acabo de dar cuenta. Steady. No lo vamos a cortar. ¿Y qué dejaste en el camino en todo esto? ¿Qué dejé? ¿Qué sentís que o resignaste o dejaste? Sí, o sea, es algo que los trabajo continuamente, pero todavía no llegué a un punto óptimo de que me apasiona tanto mi trabajo. Yo podía estar todo el día trabajando, o sea, podría arrancar en la mañana, trabajar todo el día e irme a dormir, con pequeños momentos de descanso, de disfrute, obviamente de hacer algo de disfrute, pero en eso se resiente mi cuerpo, se resiente mi familia, se resiente el viajar más. O sea, tengo mis momentos de disfrute y hay algo que sé es disfrutar, y digo que sé porque conozco gente que no sabe disfrutar, pero yo sé muy bien disfrutar, me gusta mucho disfrutar y como que tengo mis momentos y mis espacios, mis situaciones, pero me doy cuenta que tengo tanta vocación por lo que hago que a veces si no tengo la cita con, no sé, un personal trainer, no voy al gimnasio. O voy una semana y después otra no voy. Pero no es que no quiero ir, pero priorizo mi amor por el arte. O sea, es como que el artista le digas que no pinte. ¿Viste? O sea, ¿qué prefiere? ¿Ir a pintar o sea, estar conectando con el lienzo o estar, no sé, haciendo otra cosa? Y prioriza eso. Y además de esta tarea específica con las empresas y todo, ¿qué más te apasiona? ¿Nombraste la pasión? Sí, un montón de cosas. Sos un apasionado, entonces. Sí, sos un apasionado. O sea, sí, tengo un montón de hobbies y cosas que me gustan, cosas que... algunas 3, 4 hobbies. Tengo un montón. Acá, bueno, yo estoy del otro lado, estoy desesperado. Estoy en el auto, yo me imagino, estás en el auto, Spotify, ¿estás escuchando? ¡Bum! Este es el momento que le das al volumen, está pasando el tren, no te importa, bocinazos y es para... ¿Cuántos hobbies tenés? Bueno, un hobby que me gusta mucho son todas las manualidades. Yo de chico me crié con mi padre en un taller. Mi padre nada que ver, era abogado, pero en su casa tenía un taller con máquinas monofásicas, trifásicas, carpintería, herrería. Hemos hecho un auto con él, o sea, todas las cosas de madera de la casa las hacíamos con él, qué sé yo. Y yo heredé ese amor, yo tengo mi taller, hoy me construí mi casa con mi taller.
Y es mi espacio donde me puedo perder todo el fin de semana entero ahí adentro. Y también es mi espacio en donde a poco yo le voy a mis hijos enseñando lo manual. Ellos son muy creativos también, salieron como parecido a mi esposa y a mí. Les gusta todo lo creativo, todo lo manual. Pero bueno, ahí tengo un espacio donde les puedo enseñar en serio, ¿no? O sea, cómo crear cosas con las manos de alguna manera. Así que ese es un hobby que tengo y me apasiona un montón y me mueve, me moviliza. Bien, puedo ser, no digo veedor, pero sí que he comprobado muchas de las cosas que has hecho y te felicité en su momento y te sigo felicitando, me encanta, porque a veces, digo, tu profesión o la actividad que uno hace es tan efímera, tan de afuera a veces no se puede medir, o descalificativos, que a veces escucho, no, pero no con vos, conmigo también, como, consultor, humo. Sí. ¿Viste? Como no hace nada. Sí, por ser servicio parece que no es concreto. Como que no hay nada concreto y después está concreto en las ventas, concreto en el personal que está quizás más feliz. Pero es lo mismo que decirle a un docente que es humo. Claro. El docente crió tu hijo. O te criaste vos en la universidad. Es como, es verdad, no se ve, no ves la enseñanza ahí física arriba de una mesa, pero bueno. Con el diario del lunes, ¿qué no volverías a hacer? No volvería a dejar la carrera sin terminar. Eso es algo que me quedó ahí como... O sea, hoy no la necesito, obviamente, pero sí es algo que me lamento, porque todavía estamos en un mundo de vuelta, si no, lo que no toco y veo, cuando yo estaba buscando trabajo, no era lo mismo buscar trabajo con el título que no tenerlo, ¿no? Entonces, digo, eso es algo que, a pesar de que en ese momento yo estaba súper justificado, que por solamente me quedaba un final y una materia, nada más eso, cerraba la carrera, más el último final que di me había sacado un 10, pero mi cabeza ya estaba en otra cosa, ya no estaba ahí. Entonces, como que... Pero algo que me lamento sería eso. Y ya para terminar este mano a mano y ya seguimos con el resto de la entrevista, estás como, sí, por favor, paremos el mano a mano. No, yo encantado, pero me di cuenta que están haciendo largas, las hago largas. No. Es lo lindo de trabajar. ¿Qué le dirías al Teddy de chiquito? ¿Qué le diría al Teddy chiquito? Qué linda pregunta. Es una pregunta que yo le hago a mis... o parecida, no exactamente igual, pero le hago a mis clientes. Que eso que soñó es factible, pero no de la manera que se imagina. Creo que cuando somos chicos nos imaginamos algo de una determinada manera y esperamos que sea de esa manera, que tenga esa misma forma, ese mismo tiempo, ese mismo... y después te encontrás que es como la teoría y la práctica, ¿no? O sea, como la teoría vos planteás algo y después en la práctica se cambia, ¿no? Digo, entonces, parece medio obvio lo que te estoy diciendo, pero al Teddy chiquito no se imaginaba eso, no se imaginaba ese cambio. Se imaginaba que si... Era como lo estaba viendo. Claro, o sea, que si me imaginaba vestido de esta manera, pensaba que yo iba a estar vestido de esta manera. Entonces, ahí hay como una enseñanza para mí de resiliencia, de apertura, y también de dejarse sorprender por lo nuevo, dejarse sorprender por lo que termina siendo, ¿no? ¿Se entiende? Digo, esto no va a ser exactamente... La obra no va a quedar exactamente como te lo imaginas, va a quedar como tiene que quedar. Y como tiene que quedar está buenísimo. Porque sos vos, es tu expresión, es lo que vos lograste hacer. Buenísimo. Bueno, gracias por este mano a mano. Y ahora vamos a seguir ya, pensá que esto fue casi de Ceci, y ahora vamos a seguir con la entrevista en otra parte dentro de tu profesión. Dale. Bueno, ya hicimos el mano a mano, vamos a seguir con la entrevista. Tenía algunas cuestiones también a consultarte. Digo, ¿qué situación te pasó o ves que te pasó con un cliente que decís, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué hago acá? Sí.
Bien, ahí está la respuesta. Dijo que sí. Podemos estar en paz. La primera respuesta corta y rápida. Y ahí terminó. Digo, siempre hay que ponerle humor a todo. Para mí el humor es maravilloso y me dejaste picando. Sí. Sí. A ver, pocas veces te escucho tan contundente. Sí. Yo trabajo con empresarios a ayudarlos. Una de las cosas que los ayudo es a cambiar su sistema de creencias, ¿no? O sea, como pasar de una mente rígida a una mente flexible para poder entrar al cambio, ¿no? Si no cambia uno, no va a haber cambio. Entonces, y de vez en cuando me toca algún personaje, digo personaje queriéndolo y dándole un besito en la frente, que dice que quiere cambiar, pero en realidad no quiere cambiar. Pero es como que no lo sabe o no se anima a decirlo o no lo enfrenta. Y son esas personas que en ese momento es como que como yo pongo todo mi esfuerzo en buen sentido, no digo de mal esfuerzo malo, me refiero de toda mi energía para poder ayudar a que las personas se desbloqueen. Pero a veces cuando me encuentro con este tipo de personajes, son personas que no tienen que desbloquearse. Está bien que les esté pasando lo que tienen que pasar, porque tienen que vivir lo que tienen que vivir. Y entonces ahí me encuentro a veces con esos personajes y yo me encuentro como, espera, es uno de esos personajes que tengo que aceptar y abrazar y quererlo tal cual y dejarlo sin aportar nada, o me está desafiando y tengo que entrar por otro lado para ayudarlo a que desbloquee, ¿ves? Entonces me he encontrado poquitos. Y estoy pensando en alguien ahora y obviamente no voy a decir porque me puede llegar a estar escuchando esto, pero conozco a alguien de esas personas que montaña, no la moves de ahí, pero realmente te das cuenta después de... Y soy una persona que yo conozco varios años, y que he trabajado varios años, que no se mueve de ahí. Es inamovible, es como querer mover con un dedo, querer mover, no sé. ¿Y entonces por qué crees que hacía lo que hacía? Porque en el fondo, si no se movía, no estaba cambiando, no estaba haciendo otro observador, ¿por qué seguía haciendo la actividad? Porque piensa que no tiene que cambiar él, tiene que cambiar su alrededor. ¿Y hay muchos empresarios así, más allá de este caso en particular? La mayoría. El tema es darte cuenta. Cuando te das cuenta y te abrís a la posibilidad de generar cambios en vos, por ahí el cambio es una toma de decisiones nada más. Por ahí segundos el cambio. No tenés que hacer algo enorme. O por ahí tenés que pasar un proceso de aprendizaje, o tenés que darte cuenta de algo, o tenés que poder diagnosticar con más precisión algo, y ahí te das cuenta, tomás conciencia. Pero hay gente que no quiere tomar conciencia. No quiere, ni le interesa, ni no lo quiere hacer. Y esas personas, es como, no sé... Viste que y perdón, y voy a hablar de los fumadores, perdón si hay alguien fumador acá, digo, pero ese típico ejemplo del fumador que sabe que se puede llegar a morir fumando, pero fuma igual, ¿no? O sea, y los amigos le dicen, y sí, bueno, pero ¿sabes qué es? Entonces ahí tenés las personas que necesitan un dolor más grande para generar el cambio, y cuando va al médico y el médico le dice, tenés cáncer. ¡Ah! Por suerte lo agarró pronto y se lo pueden extirpar, pero ese dolor fue tan grande que la persona dice, ahora cambio, dejo de fumar. Y necesitaba un dolor grande para cambiar. Pero hay personas que por más que le dicen que tiene cáncer, sigue fumando igual y no le importa morirse. ¿Se entiende? Sí, tuve un cliente literalmente que pasó eso. Y está bien, es su historia de vida, es lo que tiene que pasar y es el mensaje que le va a dar a todas las personas que lo conocen también. Tal vez tiene un propósito esa persona de seguir rígido y morirse así, porque tal vez impacta en las personas, en su familia. Tal vez su hijo está diciendo, yo no quiero ser como papá, y entonces pasa mejor en su vida. Entonces decís, ¿qué? ¿Se tiene que morir? Y qué sé yo, tal vez sí. Tal vez deja ese mensaje. Como todas las cosas difíciles de la vida nos dan mensajes, que a veces decís, ¿por qué nos pasa esto? Y a veces nos pasa para aprender de ellas. Entonces, yo lo tomo así, pero a veces me pasa de que como yo estoy abierto a la transformación, a veces me choco con personas que no. Y me lleva un tiempo poder entenderlas y aceptarlas. Y cuando una vez que lo hago, estoy
Estoy encantado. Ahí estás en paz, ahí estás en paz. Claro, ahí estoy en paz, pero tengo que hacer un proceso. Me pasó, nosotros viste que damos capacitaciones y que quizás son más técnicas de ventas, negociación, etc. Y generalmente la pregunta de los dueños cuando son empresas más chicas, muy cercanas, ¿tengo que estar en el curso? Tengo que estar. Y una vez, esta semana estaba hablando con una de ellas y le digo, mirá, la mayoría de las personas cuando hay que capacitar a ventas, los rotos son los de ventas, démosle un curso y más vale que vendan después. Sí. Es el dedo, son ellos lo que tienen que cambiar. Digo, el estar, por supuesto yo pongo parámetros, ¿no? Hay parámetros en el estar, porque si va a hacer una discusión o si van a ir a lo diario, a lo cotidiano, se pierde el curso, pero el estar como un asistente más, para mí es súper valioso. Claro. Que puedan participar desde ese lado. Sí. Por esto mismo que vos estás diciendo, es que yo con el tiempo he ido entendiendo que mi cliente es el empresario, no es el equipo. Y a través del empresario, transformar el equipo. Los empresarios que no lo entienden no son mis clientes. No significa que lo entiendas a la primera. Pero hay una frase respecto a esto que dice que una organización no puede tener un nivel de conciencia superior que el de sus líderes. Entonces, si los líderes quieren que los equipos crezcan y evolucionen por encima de las limitaciones que ellos tienen, es imposible. Pasan dos cosas. Si yo trabajo con un equipo o mandos medios en una empresa, que lo he hecho toda mi vida, toda mi vida no, pero digo, exageré, pero muchos años de mi vida, pasan dos cosas. Ese equipo de repente abre la cabeza, evoluciona, empieza a transformar, pero como los líderes no hicieron esa transformación, no lo entienden la transformación, y entonces, sin darse cuenta, sin querer obviamente, lo vuelven a bajar. Porque no es solamente el equipo, es toda la cultura, y la cultura está creada por los líderes. Los líderes son los que dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la organización. Entonces, ese equipo que quiere crecer, el líder no entiende un montón de cosas y lo cercena. Entonces, tu aporte queda medio pata floja. En el tiempo esto, ¿no? En el momento, al principio, genera un impacto tremendo, empieza a tener un potencial y de repente se frena ese potencial. ¡Pum! Se vuelve a dormir. Te doy un ejemplo rápido, ¿sirve? Dale. Yo capacito a todo tipo de empresas, pero por ejemplo en empresas muy grandes, de multinacionales, que a veces capacito regiones enteras de multinacionales. Los directivos o los líderes o los mandos medios que se capacitan salen de las capacitaciones como con un nivel de energía, un nivel de diciendo, wow, ¿cómo no nos habíamos ocupado de esto antes? Ahora, ese lunes después que vuelven a la organización no está preparada para el plan con el cual salen de la capacitación. Entonces, ¿qué pasa? Entran a la misma rigidez del tipo de reuniones que tienen, con los mismos esquemas que tienen, con los mismos tiempos que no tienen tiempo para nada. Entonces, ¿cómo meten por la ventana el tiempo a dedicarse a cosas de liderazgo cuando los líderes no les ni dan ni un hueco de espacio para que se ocupen de eso? Si vos mirás las agendas de objetivos de esos líderes, o sea, de sus jefes y demás, no hay espacio para eso. Pero ellos dicen que tienen que ir a la capacitación. O sea, los líderes dicen, vos capacitame este equipo, claro, sí, pero después en la diaria no tienen un hueco de agenda ni de liderazgo ni de seguimiento de todas esas habilidades que aprendieron. Entonces, eso es un ejemplo entre un montón, ¿no? De que después, ¿qué pasa? Ese equipo me lo encuentro un año después, como me ha pasado constantemente, y ya no se acuerda más nada. O se acuerda, sí, estuvo buenísima la conversación. Bueno, ¿y qué implementaste de todo eso? No, bueno, ¿te acuerdas de esa herramienta que tiene unos colorcitos? Y que ni siquiera te acuerdas el nombre. Claro. O sea, eso significa que no la apliqué. No, sí, la trabajé con equipo, pero bueno, después no había mucho tiempo. ¿Pero vos no te habías ido encantado de la capacitación? Sí. ¿No habías dicho que tenías que hacer eso sí o sí porque eso iba a cambiar el resultado de tu empresa? Sí. ¿Y qué pasó después? Pero el sistema me devoró. ¿Qué es el sistema me devoró? Es que sus líderes no están preparados para ese cambio. Entonces, esa es una de las cosas que pasa. La segunda cosa que pasa,
que puede pasar cuando un equipo mando medio se capacita o se entrena o cambia su mirada, es que si sus líderes le chocan, se te van. No es su espacio, no es su lugar. Porque se dieron cuenta. O sea, de repente una persona abre la cabeza y dice, acá hay todo esto para mejorar. Y lo quiere hacer. Y su líder dice, no, vos no hagas esto, ocupate de esto. Y en un momento dice, o te hago caso y voy a la primera, te hago caso y me vuelvo a moldar, o te desafío hasta que en un momento me terminan echando, o yo me termino yendo a una empresa que tenga la cabeza abierta. O arman la empresa. O arman He visto muchos que bueno, armaron bueno. lo mismo que estaban haciendo, lo armaron y lo hicieron muy bien. Ahí está la crisis de los 40 que hablábamos antes, de que me doy cuenta de que yo quisiera hacer una empresa de otra forma y acá veo que no me dejan. Ni siquiera me escuchan por ahí. Yo digo que las cosas tienen que ir para acá y estoy convencido porque soy yo el que está en el campo de batalla dándome cuenta. No estoy en 5 pisos arriba. Acá yo me doy cuenta cómo son las cosas. Lo he probado y funciona, pero no me dejan. Entonces, ¿hasta cuándo voy a dejar que no me dejen? Y ahí se te va esa persona. Estamos llegando al final del encuentro. Te voy a agradecer al final, pero ya te estoy agradeciendo de nuevo tu tiempo, tu espacio, que recibas a Club de Marketing. ¿Cuántos años hace que nos conocemos desde el club? Muchos. Sí. No sé, 15, 20 años. Sí. Más o menos. Sí, te iba a decir más de 15, sí. Entre 15 y 20 años que nos conocemos, soy un convencido de las alianzas y de las alianzas de la amistad y un montón de cosas que van surgiendo. Y hacía tiempo que tenía ganas de tener esta charla con vos, de compartir, de conocer esa intimidad de Teddy desde cosas que le gustan y apasionan hasta cómo ve a los empresarios, las empresas y las relaciones y lo que vos podés aportar. Y me gustaría con esto que nos traes y que estuviste contando, ¿qué le dirías a ese emprendedor? Del otro lado tenés un emprendedor que está mirando y me dice, se agarra la cabeza, yo me lo imagino diciendo, pero me acaba de decir que si yo elegí algo no lo tengo que sostener y si quiero ir para otro lado tengo que cambiar, ir para otro lado y lo que me imaginé que era de chico, que quizás ya no es lo que es de grande. ¿Qué le dirías? Primero, que haga mucho foco en aprender a diagnosticar con precisión. O sea, más del 90% de los problemas que yo escucho en los empresarios o emprendedores es que no saben diagnosticar. Entonces, imagínate que un médico, vos vas al médico y le contás los síntomas, ¿no? Y me duele acá, me duele allá. Y el médico dice, ¿qué será, no? Y vos decís, sí, no sé, si vos no me decís qué voy a hacer, ¿qué hago, viste? Claro, y me doy cuenta que la mayoría o no diagnostica o diagnostica mal. Entonces, si diagnosticas mal, ¿qué solución vas a diseñar a partir? Y la incorrecta, claramente. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo hago para diagnosticar mejor? O sea, si diagnostico mal, ¿cómo hago para diagnosticar mejor? Y tenés que aprender. Es una habilidad que no tenés. O sea, podés diagnosticar, o sea, los resultados positivos que estás teniendo significa porque diagnosticaste bien e implementaste bien la solución. Pero si no tenés resultados, muy probablemente puede partir por un mal diagnóstico. ¿Y cómo diagnostico mejor? Y el médico clínico no diagnostica igual que el cirujano o el pediatra. Si es un chico, anda a un pediatra, no vayas a un cirujano de grandes. Entonces, debo aprender. Entonces, ahí es un acto en cual creo que el empresario debe dejar su ego y decir, porque soy grande no significa que lo sé todo. O porque siento que tengo que mostrarle a mi equipo que yo por algo me gané el puesto de ser dueño de una empresa. Todo lo que hizo. Claro, mira todo lo que hice, mira que... O sea, desinflar ese ego y entender que somos seres humanos y que no tenemos ni idea de nada. Si partimos de que no tenemos idea de nada, estamos abiertos a aprender cualquier cosa. Y entonces ahí te empieza a agarrar la pasión por aprender. Y entonces empezás a aprender lo desconocido, lo que no conoces. Y cuando aprendés lo que desconoces, te empezás a dar cuenta que eso que desconocías son las sombras de tu empresa. Son esas áreas de tu empresa o esas cuestiones de tu empresa que no funcionan bien, tienen que ver con la proyección de tu sombra. Tienen que ver con las zonas desconocidas tuyas. Porque las áreas que funcionan bien son las que vos sabés que hay que hacer y ponés foco y lo haces y te sale bien. Por algo tenés una empresa. Pero todas esas otras que por ahí no querés mirar mucho o no sabés cómo mirarla, tienen que ver con tus áreas de conocimiento. Pero si vos aprendés ahí, descubrís qué es y te preparás,
empieza a haber luz en esas áreas de sombra. Me llevaste a... Tenemos muchos clientes industriales y su hacer y su saber está en lo técnico. Claro. Entonces, la ocupación y preocupación por la calidad, la parte técnica, las máquinas, es espectacular. Sí. Digo, es como un reloj. Ahora, quizás el proceso de venta, de comercialización, de recursos humanos, de equipos de trabajo, de procesos, y a veces cuesta mucho más. Sí. Me gustó mucho lo de las sombras. Nosotros hacemos, en todos los podcasts, hacemos una frase, ¿sí?, que identifica ese podcast. Okay. Entonces, cada empresario o cada consultor que va pasando tiene el episodio y es una frase que identifica de lo que haya salido. Me parece que hoy por este lado, ahora después cuando lo editemos y veamos, vamos a buscar, pero me parece que va mucho por este lado de lo que estás diciendo, que es muy interesante. Y también hay una que está jugando fuerte, esto de cómo acompañar, ¿no? Es que, a ver, yo me dedico al liderazgo, por un lado porque me apasiona, pero por otro lado porque me doy cuenta que es lo que más necesito. O sea, es el activo más importante hoy para mí, para una empresa, para un empresario. Y es el activo menos trabajado por lo general en las empresas. Justamente, como vos dijiste, las personas se basan en lo técnico. O sea, yo estudié abogacía y sé de leyes, ¿viste? Y estudié ingeniería y sé de determinadas cosas de ingeniería. Pero no aprendo en la universidad cómo liderar personas. Muy poco, no hay casi. Ni cómo liderarme a mí mismo, ni cómo liderar cualquier persona. Puede ser un proveedor, un cliente o mi equipo. Y entonces, pero todo lo que nosotros nos manejamos, el entorno nos manejamos, es a través de personas. Entonces, podemos saber mucho de lo técnico, pero no tener ni idea o poco o mediano conocimiento como liderar personas. En todos esos huecos o sombras que no sabemos, le erramos. Entonces, si le erramos, digo, ese es el espacio a trabajar. Porque en lo técnico, lo sumo, vas, te haces un curso de Excel, de IA, lo que sea que tengas que te falta, y es fácil. Vas a aprender si ejecutás. Pero con los seres humanos no es tan fácil. O sea, no es tan obvio. No es lineal. No es tan lineal. O sea, el ser humano es tan profundo como el universo si empiezas a mirarte a vos mismo, además. Entonces, digo, ahí hay un espacio tan lindo y tan poderoso para la rentabilidad de un negocio que los empresarios que se están dando cuenta y lo hacen cambian por completo. Por un lado, los números del negocio y por otro lado, su orgullo, su felicidad, su bebé y su sentido. Hacen algo que realmente están contentos de hacer. O sea, más allá de los problemas diarios, del contexto del país, de toda la problemática, obviamente hay desafíos todo el tiempo que te ponen. Pero estás haciendo algo que te gusta. Entonces, y eso requiere por conocerte cada vez más. Y entonces eso es liderazgo con vos mismo. Y después conocer al resto. No forzar a alguien en un puesto, por ejemplo. No sirve forzar. Sos el mejor vendedor. Vení de gerente. Claro. Y lo arruinaste, pobre esa persona, porque no fluye por ahí. Una cosa es ponerlo momentáneamente porque no te queda otra. Y otra cosa es querer forzarlo. Y eso es no saber de liderar personas. Entonces terminas teniendo a alguien que no rinde, ¿verdad? Y eso es pérdida de dinero y un montón de cosas. Entonces, todavía me encuentro con empresarios que no entienden que el liderazgo es dinero. No, esa conexión todavía no es tan directa. Esa es una muy buena frase que creo que va a estar en la remera. El liderazgo es dinero. El liderazgo es dinero. Sí. ¿Sí? Me la llevo como ítem. Y ya con esto cerramos, pero quería consultarte, ¿qué no te hice? ¿Qué pregunta no te hice que te hubiese gustado que te pregunte? Tal vez sobre mi historia familiar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me dedico a esto basado en mi historia? Entonces, repito la pregunta. Teddy, ¿podés contarnos, según tu historia familiar, por qué llegaste a donde llegaste y por qué te dedicas a esto? Sí, y ¿sabes por qué te digo esto? No solamente porque me gusta recordarlo en mi vida, sino porque el propósito de las personas se cuaja en sus primeros años. Y tiene que ver con las experiencias de quienes lo criaron, el entorno, además de la biología que uno trae, ¿no? Uno trae una impronta desde que nace, pero después es el entorno como te modifica, ¿no? Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Yo tuve dos padres muy antagónicos en algunas cosas y muy parecidos en otras. Mi padre era bien terrenal, abogado,
empresario, se dedicaba era consultor de empresas. Dentro del mundo de la abogacía se dedicaba a asesorar empresas. Ahí está mi parte de ser consultor y de acompañar a empresarios. Y él era más de lo que toco y veo, ¿sí? Lo que toco y veo que existe, ¿ok? Lo demás no sé. O sea, no me venga con cuentitos, no me hable de psicología, no me hable de cosas raras. Yo me manejo con lo concreto, ¿no? Y una parte mía, una mitad mía, se formó con esa mirada, con esa visión, con esa vocación también. También me recuerdo que él tenía su estudio en su casa. Bueno, y yo tengo mi oficina en mi casa también, ¿no? O sea, como esas cosas siempre las mamé y siempre quise, en ese sentido, en esas cosas lo quise copiar. Hay cosas después que no quise copiar de él, pero esas cosas sí me gustó y realmente aprendí mucho de él y estoy muy agradecido con él. Y después estaba mi mamá, y mi mamá era otro mundo completamente diferente, era agua y aceite en eso. Mi mamá era muy espiritual, muy espiritual. Es más, con el tiempo se convirtió en una coach espiritual. En ese momento no existía el coaching, ¿sí? Yo hoy le pongo el nombre de coaching, pero ella atendía gente hasta los fines de semana, toda la semana, mañana, tarde y noche, y a veces los fines de semana también, y atendía a gente ayudándolas en su vida, en las cosas que le pasaban en su trabajo, en su vida, pero desde un abordaje, desde disciplinas más espirituales, ¿no? de desarrollo humano y de búsqueda y de todo un sistema de creencias de que vos tenés que realmente haber aprendido y estar abierto a eso, ¿no? Mi padre no estaba muy abierto a eso. Pero ella era puro amor, era amor. O sea, no había palabra que la describa mejor que... Mi padre era la inteligencia, por decirte algo. Mi madre era amor. Y yo me crié en esos dos mundos y siento que yo busqué un equilibrio entre esos dos mundos. Y conocí muy bien la parte bien blanda y espiritual y de conexión con el ser humano y entendí muy bien la parte más dura, más concreta, el dinero, lo técnico, la empresa, ¿viste? El hacerte la vida y todas esas cosas de mi padre. Y entonces, al poder entender esos dos mundos, yo creo hoy que me encuentro con empresarios que están más en lo duro y necesitan aflojar y pasar a lo blando, y hay empresarios que están muy en lo blando y necesitan pasar a lo más duro y estructurado, ¿entiendes? Y entonces, esta enseñanza que me brindaron ellos dos, muy antagonista, muy extrema, yo no soy extremo en esos, pero sí ahondé hasta en etapas de mi vida, fui más de un lado, esa parte de 14 a 20 y pico, estuve más en el área de mi vieja, de mi mamá, y después descreí de todo eso que había aprendido y me pasé más a la parte más de estudiar, trabajar y más de la parte más concreta de la vida de mi padre, más terrenal, por decirlo alguna manera. Pero hoy me da esa habilidad, por un lado, de ser coach, ser consultor, coach más lo blando, consultor más lo duro, fusionarlo y entender muy bien los dos mundos. Así que, bueno, esa era la pregunta que por ahí hice un poco larga la respuesta. No, muy interesante y cada uno, me imagino, se imagina. Yo me imaginaba cosas mientras soy muy visual, entonces cada vez que vas hablando me voy imaginando. A tu papá lo había conocido y tengo la imagen, entonces sí. Digo, como que voy llevándolo desde ese lado. Y te agradezco por haberlo traído, porque a veces parece que las personas de los negocios no se habla de familia. Claro. No tenés un gato, no tenés un perro, no tenés un bebé, tenés que hablar, viste, de negocios y si no sos de nivel, no es un corporativo de alto nivel. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una creencia perdón si te dice la... No, venimos con la creencia de que lo laboral y lo personal no se mezclan. Y hoy, los chicos de hoy nos traen una creencia completamente diferente. De que esto es todo mi vida, está todo unido, es sistémico esto. Yo no puedo dejar mis emociones en la percha de adelante. Viste que antes se decía, los problemas que traes en la puerta de la empresa. Los dejas en la puerta. ¿Cómo haces? Claro, es imposible, pues sos un ser humano y lo llevas adentro, no los podés separar. Sacás tu corazón, lo dejás ahí y dices, bueno, no me pasa esto. Pero ese es un sistema de creencia que si el empresario no transforma hoy, le limita la posibilidad de diagnosticar y hacer cambios. Gracias por compartirlo, gracias por traerlo. Me parece que también fue muy ejemplificador para el cierre, ¿no? Con todo lo que nos estuviste contando de tu camino. Así que, Teddy, de nuevo, gracias. El tiempo, el esfuerzo
por seguir todos estos años con Club de Marketing, seguir conmigo, seguir apostando a esta relación que va creciendo y que uno va formando en todo este tiempo, ¿no? Digo, Sí. Así que tengamos este espacio de encuentro y que lo puedas contar y contar al mundo esto me parece maravilloso. Gracias a vos. Te puedo dar un agradecimiento, ¿no? Sí, obvio, todo lo que quieras. Así me voy bien también. Gracias a vos, sabés que te quiero mucho y te respeto mucho. Siempre me has ayudado un montón en toda mi carrera, en estos casi 20 años que nos conocemos. Y me encanta este espacio que generaste y el por qué me contaste atrás de por qué lo generaste. Que a veces en los podcasts o en otros, o en la tele, además uno está acostumbrado a ver gente que está muy posicionada en un mercado, o que es muy referente, o es muy famosa en algún aspecto. Y a veces quedamos en la sombra los que aportamos un montón de valor de alguna manera a la sociedad, pero tal vez no tenemos tanta visibilidad. Entonces, vos me contaste un poco que ese era el trasfondo, uno de los trasfondos de esto. Así que en ese sentido te agradezco y me encanta ese propósito que estás encarando. ¿La pasaste bien? Muy bien. Impecable, eso es lo que queríamos. Gracias. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.